En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. 21 de noviembre, fiesta de la presentación de la Virgen Santísima en el templo. Aquella que nació milagrosamente por las oraciones de sus padres que eran estériles, San Joaquín y Santa Ana, con la promesa de consagrar a Dios si éste le daba un hijo, si le daba descendencia, se cumple en este día, cuando aquella bendita niña, Inmaculada Concepción, sin pecado original, cumple 3 años y es llevada al templo de Jerusalén para dedicarla, consagrarla totalmente al Señor. Aquella que fue concebida sin pecado y que no tuvo pecado alguno, estuvo siempre totalmente consagrada a Dios nuestro Señor, llena de la presencia de Dios, llena de gracia, en una medida creciente continuamente. Un misterio que no deja de asombrarnos, pues María Santísima siempre fue creciendo en ese llena de gracia, en el amor de Dios, en la caridad que habitaba dentro de ella. Aquella que es el mismo templo de Dios, aquella que encerró en sus entrañas al mismo autor de cielos y tierra que no pueden contener el universo entero, como niña pequeña se presenta en el templo para ofrecerse, para ofrendarse a Dios nuestro Señor en voto de virginidad que expresa la totalidad de su entrega a Dios, esa totalidad de su entrega, de su cuerpo, de su alma, de todo cuanto es, de todo cuanto tiene. Podemos pensar en este día, en esa vida de oración que Nuestra Señora, la Virgen Santísima, llevó desde niña en el templo. Una vida de oración que no deja de ser asombrosa para nosotros, pues con tan pocos años, pero dotada de unas gracias muy especiales y únicas por ser escogida para ser la Madre de Dios, la Virgen Santísima se dedicó totalmente a la vida de oración, a tratar con su Creador y Señor. Aquello que dice Santa Teresa se cumple perfectamente en la Virgen Santísima. Tratar muchas veces y a menudo con aquel que sabemos que nos ama. Dice el gran San Buenaventura que la Virgen Santísima rezaba 7 veces al día y que en sus oraciones hacía 7 peticiones. La primera de ellas es pedir a Dios amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, para cumplir así el primer mandamiento del Decálogo. Nuestra Señora, que amaba a Dios, pedía crecer en el amor a Él, con esa exclusividad, con esa totalidad, con esa intensidad. La segunda gracia que Nuestra Señora pedía a Dios nuestro Señor era amar al prójimo como en Dios y por Dios. Amar al prójimo en Dios y por Dios, porque esa es la verdadera caridad, elevarse sobre el amor humano para tener hacia todos y de forma universal un amor sobrenatural. La tercera petición que la Virgen Santísima hacía a Dios nuestro Señor era tener un odio implacable al pecado y a toda imperfección, porque quien ama a Dios sabe que el pecado es lo que Dios aborrece, lo que Dios detesta. El que ama a Dios y ama y reconoce en Él toda perfección, pues es Dios mismo, pues lógicamente detesta también toda imperfección, todo defecto. Aquello que se resume en amar lo que Dios ama y detestar lo que Dios detesta. Sigue San Buenaventura diciendo que la cuarta gracia que la Virgen Santísima pedía era una humildad profunda y con ella las demás virtudes, especialmente la pureza inmaculada.
Bien sabía Nuestra Señora que sin humildad no se puede agradar a Dios, que Dios ama a los humildes y detesta a los soberbios, que solamente podemos hacernos dignos de las gracias divinas si no es por medio de una profundísima humildad, reconociéndonos pobres criaturas, mendigos de toda gracia y de todo don. Y así, con la humildad, no siendo la virtud más excelente, es la virtud necesaria para que todas las demás lleguen a su perfección, incluso esa pureza inmaculada de Nuestra Señora. Aquí nos puede venir la anécdota del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, cuando le dice de aquel monasterio que sí, son puras como palomas, pero soberbias como demonios. Por eso, la misma pureza, la misma virginidad, si no es vivida con humildad, puede ser objeto de que Dios mismo la deteste. La quinta gracia que Nuestra Señora pedía era la de conocer al Mesías prometido. ¿Atisbaba Nuestra Señora esta elección divina? Seguramente que por su humildad no, pero lógicamente también por su amor y su caridad quería cooperar en el plan redentor. María simplemente le pide al Señor, diciendo: he aquí la esclava del Señor, conocer a su Mesías, a su Redentor, a su Salvador. Sorprendida será después cuando el ángel le traiga la embajada divina para mostrarle la elección de Dios para ser la madre del divino Redentor. La sexta gracia que Nuestra Señora pedía era la de la obediencia. Obediencia a los sacerdotes que allí en el templo la instruían, la dirigían y la llevaban por los caminos de Dios, para hacer así la voluntad de Dios y no la propia. María Santísima vivió siempre despegada de su propia voluntad y adherida siempre a la voluntad divina, siendo para nosotros, junto con su divino Hijo, que entró en el mundo para hacer la voluntad del Padre, un modelo para nosotros de que no hemos de hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y finalmente, la séptima gracia que dice San Buenaventura que la Virgen pedía constantemente en su oración en el templo era la de que el Señor mandara cuanto antes al Redentor, que se apuraran los tiempos de la llegada del Mesías. Oración, intención que también nosotros hemos de pedir conforme a la petición del Padre Nuestro que el mismo Jesucristo nos enseñó. Adveniat regnum tuum, que venga, Padre Santo, tu reino, que venga este reinado de justicia y de paz, de amor y de caridad, este reinado de libertad de los hijos de Dios. Sobre todo en nuestros tiempos, esta petición se hace todavía más urgente ante el crecimiento, vamos a decir, imparable del mal, ante el crecimiento del dominio de Satanás de este mundo, ante las terribles tinieblas que nos rodean. Guerras, catástrofes, conflictos, injusticias, cultura de la muerte, ley en contra de la ley natural de Dios, etcétera, etcétera. Todo un mundo que se ha rebelado contra su Creador. Como María Santísima, nosotros hemos de pedir al Señor: Adveniat regnum tuum, recordando que María escogió la mejor parte. Dirá Jesús, referido a la hermana de Lázaro, pero bien lo podemos aplicar a Nuestra Señora. María escogió la mejor parte porque escogió dedicarse totalmente, en exclusiva, en oblación total, santa, pura e inmaculada, a Dios nuestro Señor. En la medida que nuestras obligaciones nos dejen, renovemos nosotros nuestra consagración bautismal, por la que, habiendo renunciado al mundo, a Satanás y a sus vanidades y pompas y seducciones, sirvamos a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.